Gracias al Señor. Pueden estar tomando sus asientos. Primeramente quería saludarlos a todos ustedes en esta Navidad, que hayan pasado bien. Todavía nos queda una fiesta más que celebramos, que se celebra, que va a ser de fin de año, y que nosotros podamos estar haciendo todo conforme a la voluntad del Señor. Y hoy quizás tocaba predicar un mensaje acerca de la Navidad, pero vamos a estar leyendo de un nacimiento, pero no el nacimiento de Jesús, que ya lo conocemos, sino el nacimiento de las personas. ¿Cómo es el nuevo nacimiento cuando venimos a Cristo? Y les invito a estar abriendo sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículos muy conocidos, y hay algunos versículos que nos resumen toda una enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, el versículo de San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es simplemente un resumen de todo un evangelio, de todo lo que se predica. Y el resumen de la esencia de la vida cristiana es este versículo, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esta verdad tan grande se puede también malinterpretar. Lo que dice que Dios hizo todo nuevo, quizás no es en la práctica, pero sí es en la posición. Por ejemplo, si una persona está muy endeudada y está deprimida, está pasando una situación muy angustiante, y está tan receptiva y oye la palabra, oye el Evangelio, y la palabra, como es una palabra viva, lo va a estar tocando. La palabra va a estar tocando su vida, y esa persona va a ser transformada. Pero después de la oración se va a ir gozosa, sabiendo de que sus pecados han sido perdonados, de que tiene una vida nueva. Pero cuando llega a su casa, las deudas siguen estando. La tarjeta hay que pagarla, el préstamo hay que pagarlo. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, lo que es hecho nuevo es su vida. Cuando la persona viene a Cristo, se produce, como conocemos, un nuevo nacimiento. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, nos habla la historia de Nicodemo. San Juan 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Conocemos muy bien este relato, y Nicodemo, después de encontrarse con Jesús, seguía siendo el mismo fariseo, seguía siendo el mismo doctor de la ley, siguió perteneciendo al Sanedrín, pero ese encuentro con Cristo a él le produjo un cambio. Cuando el mismo Sanedrín a quien él pertenecía querían condenarlo a Jesús, él fue el que lo defendió. Leemos ahí en San Juan capítulo 7, versículo 50. También cuando Jesús había muerto, él trajo especies aromáticas y fue a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Vemos que hubo un cambio en la vida de él. Por eso, hacer una confesión de fe no es un portal mágico que soluciona la vida de las personas, sino que el nacer de nuevo tiene que resultar una vida nueva. Por eso dice que es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice el segundo párrafo, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, pero en cuanto a la conducta de la persona, desde el momento en que uno acepta a Jesús, desde el momento que uno se convierte en seguidor, en discípulo de Cristo, tiene que comenzar a vivir para ajustar su vida a la posición en Cristo Jesús. Como dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, la persona tiene que llegar a vivir en Cristo. Hay cosas que dice acá que se van a ir desvaneciendo. Pablo estaba escribiendo estos versículos, esta epístola, y él una vez tenía la esperanza de destruir a la iglesia, pero cuando se encontró con el Señor, ahora él estaba dando su vida por edificar a la iglesia. Vemos ahí el cambio que hubo. Y tenemos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de las cosas que son estas cosas que pasan, las cosas que pasaron. Romanos 6, 17 dice, por gracia, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Acá nos está hablando que antes éramos esclavos del pecado. Sabemos que cuando uno es esclavo no puede librarse a sí mismo. Un esclavo que trabajaba para un señor, para un patrón, el costo de su trabajo era la comida, la bebida y el lugar donde dormía. Entonces cada día que trabajaba era el día que pagaba él por estar vivo. No había manera de librarse si no venía alguien exterior y ponía una suma de dinero para poder librarlo. Así éramos nosotros esclavos del pecado. Así es el hombre esclavo del pecado, aquel que todavía no se encontró, todavía no quiso escuchar. El hermano Julio estaba diciendo que hay muchas personas reacias a escuchar la palabra de Dios.
Hay muchos que no quieren oír el Evangelio porque son esclavos del pecado. Y una de las cosas que se desvanecieron cuando vinimos a Cristo es esa esclavitud que tenía la persona al pecado. Leemos 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. El versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí nos está hablando de que los injustos no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cuántos vivíamos en injusticia nosotros antes de conocer al Señor? Pero más adelante dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, está escribiendo el apóstol Pablo. No solamente que nosotros éramos injustos, no solamente que el hombre era injusto, sino aquí nos está dando una lista larga de formas de vivir en pecado. Y dice que estos éramos algunos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Otra cosa que dice que las cosas viejas pasaron, es que nosotros antes éramos hijos de iras, estábamos muertos, nuestra vida estaba esperando solamente la condenación, pero por medio de Cristo, por medio de que nosotros vinimos a Él, Él nos dio vida. La vida del cristiana es una vida que cambia y tiene que ser evidente ese cambio a todas las personas. Algo anda mal si la persona dice que ha nacido de nuevo y en su vida no ha cambiado nada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que ya lo vimos, las cosas viejas pasaron, hay cosas que han desaparecido y se han desvanecido. Y después dice, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí mismo en 1 Corintios que estuvimos leyendo, el capítulo 6, el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que hace las cosas nuevas que hace el Señor. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, justificados
en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. El venir a Cristo, confiar en Cristo, nos da un nuevo comienzo. Los pecados son perdonados. Filipenses, capítulo 3, versículo 7, nos habla de que nacer de nuevo nos da un nuevo propósito en la vida. Filipenses 3, versículo 7. El apóstol Pablo está diciendo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo dice que él tenía un propósito en la vida. Él quería, lo vimos al principio, su propósito era ser tan celoso de la ley que quería destruir a la iglesia. Pero toda la enseñanza, toda la escuela que él tuvo a los pies de aquel maestro tan célebre, dice que no le valió, él no lo estimó como ganancia, sino como pérdida para poder predicar el Evangelio del Señor. Entonces nacer de nuevo nos va a dar un nuevo propósito. La persona que nace de nuevo comienza a tener nuevos planes en su vida. Y también le va a dar un nuevo destino. Leímos que aquel que no está en Cristo, aquel que está alejado de Él, es hijo de ira, y lo que le espera es la ira de Dios. Pero Dios en su misericordia, cuando la persona se acerca y le recibe a Él, comienza a vivir para el Señor en Cristo, su destino comienza a ser ya el cielo. San Juan capítulo 14 nos habla de que Él fue a preparar una morada en la casa del Padre para poder venir después y tomar a su iglesia, a nosotros los que estamos en esta tierra, para ir a vivir con Él. ¿Cuál es el fundamento de todas las cosas? El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Romanos 8:28, el versículo que lo tenemos tan conocido y tan memorizado, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo obra para bien cuando nosotros estamos en el propósito de Dios. Y la persona no puede jactarse, porque todo proviene de Dios. En Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por un regalo de Dios. La persona que comienza a vivir y tiene este nuevo nacimiento, no tiene que tener ya el cuidado de las cosas, la preocupación, porque el Señor va a cuidar de nosotros. En Mateos capítulo 6, versículo 25 nos habla de, Jesús estaba hablando del afán y la ansiedad. Aquel que está viviendo sin Cristo vive afanoso,
vive ansioso, pero el Señor estaba diciéndole a sus discípulos que ellos no se tenían que preocupar. Es para nosotros esta palabra también el día de hoy. Sí tenemos que trabajar, sí que tenemos que tener un empleo, sí que tenemos que pagar nuestros impuestos, pero eso no nos puede quitar nuestra comunión con Dios, eso no puede ser primordial en nuestra vida. Dice que Jesús le decía que las aves del cielo no trabajan, no siegan, no siembran, y Dios las alimenta. El lirio del campo que crece, florece y al otro día es echado, sale el sol y se quema. Y ni aun con toda su gloria, dice Salomón, se pudo vestir como uno de esos lirios. Y mientras estuve allí guardando el reposo, estuve leyendo, estudiando la vida de Salomón, las obras que hizo, la gloria que él tenía, las bendiciones que Dios le dio y cómo lo hizo prosperar, que él tenía las mejores telas para vestirse, él tenía los mejores hilados. Y Jesús dijo que un simple lirio del campo tiene más gloria su vestido que los vestidos de Salomón. Cuando la persona tiene un nuevo nacimiento, viene a Jesús, no necesita preocuparse por lo que le hicieron los demás. Es muy común ver en el mundo la gente que tiene sed de venganza. Cuando alguien le hizo algún mal, enseguida están buscando la forma de vengarse. Pero nosotros sabemos que tenemos que descansar en Cristo. En 3 lugares en la palabra, en Hebreos capítulo 10, versículo 30, en Romanos 12, 19 y en Deuteronomio nos habla de que nosotros no tenemos que tomar venganza por nosotros mismos, sino que dejar todo en las manos de Dios. Muchas veces sufrimos una injusticia y lo que queremos es vengarnos. Muchas veces la persona sufre un agravio y está buscando la forma de vengarse. Es como el dicho que se decía cuando todavía existía el servicio militar. A uno le sacaron un zapato y tiene que ir a buscar el zapato y sacárselo a otro. Pero nosotros dice que tenemos que dejar todo en las manos de Dios porque Él es el que va a tomar venganza y Él es el que nos va a justificar y nos va a hacer que nosotros estemos en paz. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La fe en Cristo nos reconcilia con Dios. Nosotros como aquellos esclavos que no podíamos pagar nuestra libertad, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Nosotros estábamos que no podíamos tener comunión con Dios, no podíamos acercarnos a Él por la santidad que Él tiene. Y el hombre, siendo pecador, pero Él diseñó un plan. Y desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existieran los hombres, Él ya tenía ese plan. Que es lo que estuvimos recordando estos días. Que Dios dejó su gloria, dejó su trono. Bajó a este mundo a vivir como una persona para poder llegar a aquella cruz, sufrir todos los agravios, sufrir todos los dolores y sufrir lo que le correspondía a cada uno de nosotros, para que nosotros el día de mañana tengamos esta esperanza, para que nosotros el día de mañana tengamos este cambio de ser hijos de iras a llamarnos hijos de Dios. Y esta es la historia más
la historia más grande, más hermosa jamás contada. Esta historia de amor, el amor que Dios tuvo hacia el hombre pecador, el hombre que se había perdido, el hombre que lo había abandonado y había abandonado sus caminos. Y una y otra vez el Señor lo llama. Aquel pecador que llevaba esta culpa es reconciliado con Dios. Y dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Al pecador que estaba perdido le dio una nueva vida. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo 19 es casi una repetición del versículo 18. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay muchos que, y por mucho tiempo se enseñaba de que Jesús no era Dios o que Jesús era una parte de Dios. Pero aquí este versículo nos está hablando de que Dios en Cristo Jesús, Él estando mismo allí, reconcilió al hombre. Y aquella brecha que había por causa del pecado, Él la pudo cerrar y nos hizo cercanos a Él. Y ahora las personas transformadas quieren que otros también lo sean, porque dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El versículo 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si nosotros hoy tenemos un destino que vamos caminando hacia el cielo, nosotros tenemos que procurar que los que nos rodean también vayan para allí. Cada uno de nosotros tenemos un mandato del Señor, cada uno de nosotros tenemos una labor que Él nos ha dejado. Hay algunos que lo hacen con un espíritu más evangelísticos, otros quizás más en el anonimato, pero cada uno, aún con nuestra propia vida, si hubo un cambio, se tiene que notar. Y las personas que nos rodean tienen que notar y querer darse cuenta de que nosotros hemos sido transformados, de que nosotros vamos caminando para el cielo. Y allí comienza en la persona aquella inquietud. Después viene la palabra y la palabra es lo que lo transforma. La palabra es lo que a través del Espíritu Santo lo convence a la persona de pecado y hace que pueda entregar su vida a Cristo. Hoy estamos recordando no solamente el nacimiento de Jesús, sino también que podamos estar meditando en cuándo fue nuestro propio nacimiento en la vida cristiana. ¿Cuántos cambios hubo? Hubo cambio. Si no hubo cambio, quiere decir que todavía no nacimos. Si todavía tenemos actitudes viejas, tenemos que comenzar a buscar del Señor para que toda nuestra vida se pueda parecer y siga creciendo. Dice que nosotros en la vida cristiana vamos creciendo. Así como un cuerpo va creciendo, una persona cuando nace es niño, es inexperto, dice en Hebreos, pero a medida que va creciendo, que va alimentándose de la palabra, va madurando, va tomando fortaleza. Un niño cuando empieza a caminar se va a tropezar y va a caer muchísimas veces, y muchas veces se puede lastimar. Pero ya cuando uno ha crecido, ha madurado, cuando uno se ha fortalecido, ya puede tener equilibrio y saber cuándo y dónde está el momento en que se puede caer.
dónde puede tropezar y dónde se puede lastimar. Por eso nosotros, a través de la palabra del Señor, tenemos que ir creciendo, ir alimentándonos y poder llegar a estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas. Los invito, vamos a estar de pie y vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde. Una vez más, Señor, que podemos estar, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has recordado, Señor, de que un día hemos nacido